Sherlock Holmes llega demasiado tarde. Es extraño lo que usted se parece a Arsenio Lupin Belmont. Ah, usted lo conoce. Oh, como todo el mundo, por sus fotografías, las cuales ninguna se parece a las demás. Pero cada una de ellas deja la impresión de una fisonomía idéntica, que es verdaderamente la de usted. Horacio Belmont pareció más bien humillado. ¿Verdad que es así, mi querido Devane? Y no es usted el primero que me hace esta observación, créalo. Tanto es así, insistió Devane, que si usted no me hubiera sido recomendado por mi primo Estrevan, y si no fuera usted el conocido pintor cuyas marinas yo tanto admiro, me pregunto si no habría avisado yo a la policía de vuestra presencia en Deep. La ocurrencia fue acogida con una risa general. Estaban allí en el gran salón del comedor del castillo de Tibermesnil, además de Belmont, el padre Jellis, párroco de la aldea, y una docena de oficiales del ejército, cuyos regimientos hacían maniobras en las vecindades, y los cuales habían respondido con su presencia a la invitación del banquero Jorge Devane y de su madre. Uno de ellos exclamó: ¿pero es que acaso y precisamente la presencia de Arsène Lupin ha sido señalada en la costa después de su famoso golpe en el rápido de París al Havre? En efecto, hace de eso 3 meses, y la semana siguiente conocí en el casino a nuestro excelente Belmont, quien desde entonces ha tenido la gentileza de honrarme con algunas visitas. Agradable preludio de una visita domiciliaria que me hará uno de estos días, o más bien una de estas noches. Se rió de nuevo, y los concurrentes pasaron al antiguo salón de los guardias, vasta estancia muy alta que ocupaba toda la parte inferior de la torre de Guillermo y donde Jorge Devane ha reunido las incomparables riquezas acumuladas a través de los siglos por los señores de Chivermesnil. La decoran cofres y aparadores, morrillos y candelabros. De las paredes de piedra cuelgan magníficos tapices. Los alféizares de las 4 ventanas son profundos, provistos de bancos, y terminan en 2 vidrieras ojivales, con los vidrios encuadrados en plomo. Entre la puerta y la ventana de la izquierda se yergue una biblioteca monumental, estilo Renacimiento, en el frontis de la cual se lee en letras de oro Chivermesnil, y por encima de este nombre la divisa de la familia: haz lo que quieras. Y mientras se encendían los cigarros puros, Devane prosiguió: solamente quédese usted prisa, Belmont, esta es la última noche que le queda. ¿Y por qué?, preguntó el pintor, quien decididamente tomaba la cosa como una broma. Devane iba a responder cuando su madre le hizo una seña, pero la excitación provocada por la comida y el deseo de interesar a sus huéspedes triunfaron. Va, murmuró, ya puedo hablar ahora, ya no hay que temer a una indiscreción. Los concurrentes se sentaron en torno a él con viva curiosidad, y él declaró con el aire satisfecho de alguien que anuncia una gran noticia: mañana, a las 4 de la tarde, Sherlock Holmes, el gran policía inglés para quien no existen misterios. Sherlock Holmes, el más extraordinario descifrador de enigmas que jamás se haya visto. El prodigioso personaje que parece forjado de pies a cabeza por la imaginación de un novelista. Sherlock Holmes será mi huésped. Hubo exclamaciones. Sherlock Holmes en Tivermesnil. ¿Era esto en serio? ¿Arsenio Lupin se encontraba entonces realmente en aquella región? Arsenio Lupin y su banda no andan lejos, sin contar el asunto del barón de Cahorn, a quien puede atribuirse pues los robos de Montigny, de Gruchet y de Crasville, sino a nuestro ladrón nacional. Y hoy me toca a mí. ¿Y fue usted avisado con anticipación como lo fue el barón de Cahorn? La misma treta no tiene éxito 2 veces. Entonces, he aquí. Se levantó y con el dedo señaló hacia una de las estanterías de la biblioteca, indicando un pequeño espacio vacío entre 2 enormes infolios, y añadió: había ahí un libro del siglo XVI titulado Crónica de Tivermesnil, y que constituía la historia del castillo, desde su construcción por el duque de Roland sobre el lugar de una fortaleza feudal. Contenía 3 láminas grabadas. Una representaba una vista suelta de estos dominios en su conjunto. La segunda, el plano de los edificios. Y la tercera, yo llamo la atención de usted sobre esto, el trazado de un subterráneo, una de cuyas salidas se abre al exterior de la primera línea de murallas, y la otra desemboca aquí. Sí, en esta misma sala donde nos encontramos. Pues bien, ese libro ha desaparecido desde hace un mes. Caramba, esto es una mala señal, dijo Belmont, pero eso solo no es suficiente para motivar la intervención de Sherlock Holmes.
Cierto, eso no hubiera bastado en modo alguno si no hubiera ocurrido otro hecho que da a aquel que acabo de contar toda su significación. Existía en la Biblioteca Nacional un segundo ejemplar de esa crónica, y ambos ejemplares diferían en ciertos detalles concernientes al subterráneo, tales como la inclusión de un perfil y de una escala, y diversas anotaciones que no estaban impresas, sino solamente escritas con tinta, y más o menos borrosas. Yo sabía estas particularidades, como sabía también que el trazado definitivo no podía ser reconstruido, sino mediante una confrontación minuciosa de las dos cartas. Mas al día siguiente de haber desaparecido mi ejemplar, el de la Biblioteca Nacional había sido solicitado por un lector que luego se lo llevó, sin que fuese posible determinar las condiciones en que el robo se efectuó. Estas palabras fueron acogidas con grandes exclamaciones. Ahora sí que el asunto se pone serio, pero la policía esta vez, dijo Devan, se ha conmocionado y se abrió una doble investigación, la cual por lo demás no dio resultado alguno. Como todas las investigaciones de que es objeto Arsenio Lupin. Precisamente, fue entonces cuando me vino a la imaginación el pedir la ayuda de Sherlock Holmes, el cual me respondió que sentía el más vivo deseo de entrar en contacto con Arsenio Lupin. ¡Qué gloria para Arsenio Lupin!, dijo Belmont. Pero si nuestro ladrón nacional, como usted le llama, no alimenta ningún proyecto relacionado con Timber Mesnil, entonces Sherlock Holmes no tendrá otra cosa que hacer sino ponerse a darle vueltas a los pulgares. Pero hay otra cosa, y que le interesa vivamente, el descubrir el subterráneo. ¿Cómo? ¿Acaso no había dicho usted antes que una de las entradas daba al campo y la otra a este mismo salón? ¿Dónde? ¿En qué lugar del salón? La línea que representa el subterráneo sobre las cartas desemboca en efecto en un pequeño círculo acompañado de estas dos mayúsculas, TG, lo cual significa sin duda, ¿verdad?, Torre de Guillermo. Pero la torre es redonda, ¿y quién podría determinar en qué lugar del círculo está la trampa del trazado del diseño? Devan encendió un segundo cigarro y se sirvió una copa de benedictino. Los concurrentes le asediaban a preguntas. Él sonreía feliz, el interés que había suscitado. Finalmente prosiguió. El secreto se ha perdido. Nadie en el mundo lo conoce. De padres a hijos, dice la leyenda, los poderosos señores del castillo se lo transmitían en su lecho de muerte, hasta el día en que Godofredo, último del nombre, murió decapitado en el cadalso, el 7 de Termidor, a los 19 años. Pero después de un siglo debiera haberse buscado. Sí, ya se ha buscado, pero en vano. Yo mismo, cuando lo compré el castillo, al bisnieto del convencional Lady Burke, hice realizar búsquedas en él. ¿Pero para qué? Piensen ustedes que esta torre, rodeada de agua, no está unida al castillo más que por un puente, y que en consecuencia es preciso que el subterráneo pase por debajo de los antiguos fosos. El plano que había en la Biblioteca Nacional muestra por lo demás un enlace de 4 escaleras que tienen 48 peldaños, lo cual hace suponer una profundidad de más de 10 metros, y la escala aneja al otro plano fija la distancia en 200 metros. En realidad, todo el problema está ahí, entre el entarimado, este techo y estos muros. En verdad confieso que tengo mis dudas en demolerlos. ¿Y no existe ningún indicio? Ninguno. El padre Jellis objetó. Señor Devan, debemos tomar en cuenta dos citas distintas. Oh, exclamó el señor Devan riendo. El padre cura es un husmeador de archivos, un gran lector de memorias, y todo cuanto se refiere a Timber Mesnil le apasiona. Pero la explicación de qué habla no sirve más que para embrollar las cosas. ¿Más todavía? ¿Le interesa a usted este tema? Enormemente. Entonces, usted sabrá que, de sus lecturas, resulta que 2 reyes de Francia fueron poseedores de la clave del enigma. ¿2 reyes de Francia? Sí, Enrique IV y Luis XVI. Esos no son unos cualquiera. ¿Y cómo es que el señor cura sabe eso? Oh, es muy sencillo, continuó Devan. La antevíspera de la batalla de Arqués, el rey Enrique IV vino a cenar y dormir en este castillo. A las 11 de la noche, Luisa de Tancarville, entonces la más hermosa mujer de Normandía, fue introducida cerca de él por el subterráneo, con la complicidad del duque de Edgar, quien en esta ocasión hizo entrega del secreto de familia. Este secreto, Enrique IV lo confió más tarde a su ministro Sully, el cual cuenta la anécdota en sus Reales Economías de Estado, sin acompañarla de otro comentario que esta frase incomprensible. El hacha voltea,
el aire se estremece, pero el ala se abre y se vuela hasta Dios. Hubo un silencio, y luego Belmont dijo con sonrisa irónica: ¿Eso no es de una claridad cegadora? ¿Verdad que no? El señor cura pretende que Sully puede haber dado en esas palabras la clave del enigma, sin traicionar el secreto a los escribientes a los cuales él les dictaba sus memorias. La hipótesis es ingeniosa. Estoy de acuerdo, pero ¿qué quiere decir el hacha que voltea y el pájaro que emprende el vuelo? ¿Y qué significa eso de que va hasta Dios? Misterio. Belmont continuó. ¿Y fue acaso para recibir también la visita de una dama que Luis XIV se hizo abrir el subterráneo? Lo ignoro. Todo lo que está permitido decir es que Luis XIV se hospedó en 1784 en Thibermesnil y que la famosa armadura de acero encontrada en el Louvre por la denuncia de Gamain encerraba un papel con estas palabras escritas por él: Thibermesnil 2612. Horacio Belmont soltó una carcajada y dijo: Victoria, las tinieblas se disipan cada vez más. 2 veces 6 suman 12. Ríase cuanto quiera usted, señor, replicó el cura. Ello no impide que estas dos citas contengan la solución y que un día u otro aparecerá alguien que sepa interpretarlas. En primer lugar, lo hará Sherlock Holmes, dijo Devan, a menos que el señor Lupin no se le adelante. ¿Qué piensa usted de eso, Belmont? Belmont se levantó, puso la mano sobre el hombro de Devan y declaró: Yo pienso que a los datos proporcionados por el libro de usted y por el de la Biblioteca Nacional le faltaba una información de la mayor importancia y que usted ha tenido la gentileza de ofrecerme. Se lo agradezco. De modo que ahora, habiendo volteado el hacha y habiendo huido el pájaro, y que 2 veces 6 suman 12, ya no me queda más que ponerme en campaña. Sin perder un minuto, sin perder un segundo. ¿Acaso no es preciso que esta noche, es decir, antes de la llegada de Sherlock Holmes, yo robe vuestro castillo? Sí, la realidad es que usted no dispone más que del tiempo indispensable. ¿Quiere usted que yo le acompañe? ¿Hasta Dieppe? Hasta Dieppe. Aprovecharé la ocasión para traer aquí al señor y a la señora de Androl y a una joven, hija de amigos suyos, que llegarán en el tren de medianoche. Y dirigiéndose luego a los oficiales, Devan agregó: Además, nosotros volveremos a reunirnos mañana aquí para almorzar, ¿verdad, señores? Cuento completamente con ustedes, puesto que este castillo debe ser atacado por los regimientos de ustedes y tomado por asalto al sonar las 11. La invitación fue aceptada y la reunión se disolvió. Momentos más tarde, un coche Étoile d'Or llevaba a Devan y a Belmont por la carretera de Dieppe. Devan dejó al pintor delante del casino y se dirigió a la estación. A medianoche, sus amigos descendían del tren y a las 12:30 el automóvil franqueaba las puertas del castillo de Thibermesnil. A la 1, después de una cena ligera servida en el salón, cada cual se retiró a sus habitaciones. Poco a poco todas las luces del castillo se extinguieron y este quedó envuelto en el gran silencio de la noche. Pero la luna apartó las nubes que la cubrían como velos y la luz lunar, penetrando por las ventanas, llenó el salón de claridad. Esto solo duró un instante. Muy pronto la luna volvió a ocultarse detrás de la cortina de las colinas. El silencio creció y las sombras se hicieron más espesas. Apenas y de cuando en cuando el crujir de algún mueble cortaba el silencio, o bien el gemido de 2 rosales sobre el estanque que baña los viejos muros con sus aguas verdes. El reloj de péndulo desgranaba las cuentas del rosario infinito de los segundos. El reloj dio las 2 de la madrugada. Luego de nuevo los segundos cayeron presurosos y monótonos en la pesada paz de la noche. Después sonaron las 3. Y de pronto algo restalló, como un sonido semejante al de un disco de señales que se abre y se cierra al paso de un tren. Y un fino chorro de luz atravesó el salón de parte a parte, algo así como una flecha que dejó detrás de sí una cola chispeante. Brotaba de la estría central de una columna sobre la que se apoyaba a la derecha del frontis la biblioteca. La luz quedó inmóvil, primero sobre el panel opuesto de un círculo resplandeciente, y luego paseó por todas partes como un ojo inquieto que escudriñara las sombras. Luego se desvaneció para brillar de nuevo mientras una parte de la biblioteca parecía girar sobre sí misma y desenmascaraba una abertura en forma de bóveda. Penetró un hombre sosteniendo en una mano una linterna eléctrica. Otro hombre y luego otro más surgieron a su vez, portadores de un rollo de cuerdas y de diferentes instrumentos.
El primero inspeccionó la instancia y ordenó: «Llamad a los camaradas». De esos camaradas, 8 llegaron por el subterráneo. Eran hombres vigorosos y de rostro enérgico. El saqueo comenzó. Fue una operación rápida. Arsenio Lupin pasaba de un mueble a otro, lo examinaba y según sus dimensiones o su valor artístico lo dejaba abandonado o bien ordenaba a llevárselo. Los secuaces lo erguían y era tragado por la boca del túnel y expedido a las entrañas de la tierra. Y así desaparecieron escamoteados 6 butacones y 6 sillas Luis XV, tapices de Aubusson, candelabros firmados por Gautier y 2 Fragonard y un Nattier, así como un busto de Houdon y unas estatuillas. A veces Lupin se detenía ante un magnífico armario o un soberbio cuadro y suspiraba: «Este es demasiado pesado, demasiado grande, qué pena», y proseguía su exploración. En 40 minutos el salón quedó limpio, según la expresión de Arsenio, y todo aquello se había llevado a cabo en un orden admirable, sin ruido alguno, cual si todos los objetos que manejaban aquellos hombres hubiesen estado protegidos por una gruesa guata. Entonces, al último de los hombres que se iba cargando un reloj de pared firmado por Boulet, le dijo: «Ya es inútil volver, queda entendido que inmediatamente que el autocamión esté cargado, salís rápidamente para la granja de Roquefort. Y usted, patrón, que me deje la motocicleta». Una vez que el hombre se fue, empujó el lienzo de pared móvil de la biblioteca y luego de haber hecho desaparecer todas las huellas del desvalijamiento y borrado las marcas de pasos, levantó un cortinón y penetró en una galería que servía de comunicación entre la torre y el castillo. En medio había una vitrina, y era a causa de esa vitrina que Arsenio Lupin había proseguido sus investigaciones. Dicha vitrina contenía maravillas, entre ellas una colección única de relojes, tabaqueras, sortijas, cadenas de señoras con dijes y miniaturas que constituían los más hermosos trabajos. Con unas pequeñas tenazas forzó la cerradura, y para él constituyó un placer inmenso el adueñarse de tales joyas de oro y de plata, de aquellas pequeñas obras de arte tan precioso y delicado. Llevaba colgada en bandolera en torno al cuello una pequeña bolsa de tela, especialmente preparada para esas gangas. La llenó, y llenó igualmente los bolsillos de su americana, y los del pantalón y del chaleco, y apretaba con su brazo izquierdo un montón más de aquellos adornos de perlas, tan del gusto de nuestros antepasados y que la moda actual busca tan apasionadamente, cuando un ligero ruido llegó a sus oídos. Escuchó. No estaba equivocado, el ruido podía distinguirse, y de pronto recordó: en la extremidad de la galería había una escalera anterior que conducía a un departamento desocupado hasta entonces, pero que desde esta noche había quedado reservado a aquella joven señorita que Devanne había ido a buscar a Dieppe con sus amigos los Androl. Con ademán rápido apretó el resorte de la linterna. Esta se apagó. Apenas había ganado el hueco de una ventana cuando en lo alto de la escalera se abrió una puerta y una débil claridad alumbró la galería. Tuvo la sensación, pues, medio oculto como estaba tras una cortina, apenas podía ver, de que una persona bajaba los peldaños de la escalera con precaución. Esperaba que no fuese más allá. Aquella persona, no obstante, continuó bajando y avanzó algunos pasos dentro de la galería, y entonces lanzó un grito. Sin duda había divisado la vitrina violentada y vaciada las 3/4 partes de su contenido. Por el olor a perfume reconoció la presencia de una dama. Sus ropas rozaban casi la cortina tras la cual él se ocultaba, y hasta le pareció escuchar los latidos del corazón de aquella mujer, y que ella, a su vez, adivinaba la presencia de otro ser allí cerca, en la sombra, al alcance de su mano. Lupin se dijo: «Ella tiene miedo, va a marcharse. Es imposible que no se marche». Pero no se fue en modo alguno. La lámpara que temblaba en su mano se aferró en esta. La mujer se volvió, dudó un instante, pareció escuchar el aterrador silencio y luego, con un movimiento rápido, apartó la cortina. Se miraron. Arsenio Lupin murmuró sorprendido: «¿Usted? ¿Usted, señorita?» Era la señorita Nelly. La señorita Nelly, la pasajera del transatlántico, aquella joven que había mezclado sus sueños a los del joven durante la inolvidable travesía. Aquella que había presenciado su detención y que, para no traicionarle, había tenido el hermoso gesto de arrojar al mar la cámara fotográfica donde él había ocultado las joyas y los billetes de banco.
La señorita Nelly, aquella amada y sonriente criatura cuya imagen había entristecido o alegrado tan a menudo sus largas horas en la cárcel. El azar era tan prodigioso que los ponía a uno en presencia del otro en este castillo, y a esta hora de la noche, y ninguno se sentían capaz de pronunciar una sola palabra, estupefactos, como hipnotizados por la fantástica aparición que constituía cada cual para el otro. Temblorosa como abrumada por la emoción, la señorita Nelly hubo de sentarse. Lupin quedó en pie frente a ella, y poco a poco, en el curso de los segundos interminables que transcurrieron, tuvo conciencia de la impresión que debía producir en ese instante, con los brazos cargados de joyas, los bolsillos también llenos y su bolsa repleta hasta desbordar. Se sintió invadido por una gran confusión y enrojeció al encontrarse allí, en aquella miserable postura de un ladrón sorprendido en flagrante delito. Para ella, en lo futuro, se hiciera lo que se hiciera de él, sería siempre el ladrón, un hombre que mete las manos en los bolsillos de los demás, el que violenta puertas y se introduce en las casas furtivamente. Uno de los relojes cayó al suelo y rodó por la alfombra, y otro también. Otras cosas más se desprendieron de su brazo, no sabiendo cómo retenerlas. Entonces, decidiéndose bruscamente, dejó caer sobre una butaca una parte de los objetos. Después vació sus bolsillos y se deshizo de su bolsa. Así, sintióse más desenvuelto ante la señorita Nelly. Avanzó un paso hacia ella con la intención de hablarle, pero ella hizo un gesto de repulsa y luego se levantó vivamente, como asaltada por el miedo, y se precipitó hacia el salón. El cortinón cayó sobre ella y Lupin se le acercó. La muchacha estaba allí sobrecogida, temblorosa, y sus ojos contemplaban con terror la inmensa estancia desvalijada. Inmediatamente él le dijo: «Mañana a las 3 yo me comprometo. Nada, los muebles serán traídos de nuevo». Ella no respondió, y él repitió: «Mañana a las 3 yo me comprometo. Nada en el mundo podrá impedirme el cumplir mi promesa. Mañana a las 3». Un prolongado silencio caía pesadamente sobre ellos. Lupin no se atrevía a romperlo, y la emoción de la joven le causaba un verdadero sufrimiento. Suavemente, despacio, sin una palabra, él se alejó de ella. Y él pensaba: que se marche, que se sienta libre de irse, que ella no tenga miedo de mí. Pero pronto ella se estremeció y balbuceó: «Escuche, pasos, oigo pasos». Él la miró con sorpresa. Ella parecía turbada, sorprendida y emocionada por la proximidad de un peligro. «Yo no oigo nada, y de todos modos...» «¿Cómo? Pero usted precisa huir, pronto, huya». «¿Huir? ¿Por qué?» Es preciso. No, no se quede usted». Rápida corrió hacia la galería y aprestó el oído. No había nadie. ¿Acaso el ruido venía de afuera? La joven esperó unos segundos y luego, ya tranquilizada, regresó. Arsène Lupin ya había desaparecido. En el mismo instante que Devan descubrió el saqueo de su castillo, se dijo: «Fue Belmont quien dio el golpe, y Belmont no es otro que Arsène Lupin». Todo se explicaba así, y nada se explicaba de otro modo. Esta idea, por lo demás, no hizo sino rozar ligeramente la cuestión, de tal modo resultaba inverosímil que Belmont no fuera precisamente Belmont, es decir, el conocido pintor, el camarada de círculo de su primo Estrevan. Y cuando el brigadier de la gendarmería, inmediatamente advertido, se presentó a Devan, ni siquiera se le ocurrió comunicarle semejante suposición absurda. En el castillo de Thibermesnil, la mañana transcurrió en un ir y venir indescriptible, con la presencia de los gendarmes, el guardabosque, el comisario de policía de Dieppe, los vecinos de la aldea y todo un mundo que se agitaba en los pasillos o en el parque o en torno al castillo. Y la proximidad de las tropas en maniobras, la trepidación de los disparos de la fusilería contribuían a lo pintoresco de la escena. Las primeras investigaciones no proporcionaron indicio alguno. Como quiera que las ventanas no habían sido violentadas ni fracturadas las puertas, sin duda alguna el desvalijamiento de la mansión se había efectuado por el subterráneo secreto. Sin embargo, en las alfombras no había huella alguna de pasos, así como tampoco en las paredes aparecía ninguna marca sospechosa. Solamente se registró un hecho inesperado que denotaba bien a las claras la fantasía de Arsène Lupin. La famosa crónica del siglo XVI había vuelto a ocupar su antiguo lugar en la estantería, y a su lado se encontraba otro libro parecido, que no era otro que el ejemplar robado a la Biblioteca Nacional. A las 11 de la mañana llegaron los oficiales
Devane los acogió alegremente. A fin de cuentas, el disgusto que pudiera causarle la pérdida de aquellas riquezas de arte, su fortuna podía permitirle el soportarlo sin mal humor. Sus amigos, los Andral y Nelly, bajaron. Una vez hechas las presentaciones, se advirtió que faltaba uno de los invitados, Horacio Belmont. ¿Acaso no vendría? Su ausencia hubiera despertado las sospechas de Jorge Devane, pero exactamente a mediodía Belmont hizo su entrada, y Devane exclamó: «Bienvenido, ya estáis aquí». ¿Acaso no soy puntual? Sí, pero pudierais no haberlo sido, después de una noche tan agitada, porque ya sabréis la noticia. ¿Qué noticia? Que usted ha robado el castillo. Vamos, como os lo digo, pero antes de nada ofrezca su brazo a la señorita Underdown y pasemos a la mesa. Señorita, permítame. Se interrumpió, sorprendido por la turbación de la joven. Luego, de repente, recordando, añadió: «Es verdad, a propósito, usted viajó con Arsenio Lupin en cierta ocasión, antes de su detención. El parecido la sorprende a usted, ¿verdad?». Ella no respondió. Ante ella, Belmont sonreía. Se inclinó y ella tomó su brazo, la acompañó a su sitio y se sentó enfrente de ella. Durante el almuerzo no se habló más que de Arsenio Lupin y de los muebles desaparecidos, del subterráneo y de Sherlock Holmes. Solamente al terminar el almuerzo, cuando ya se empezaba a hablar de otros temas, Belmont se mezcló en la conversación. Se mostró tan pronto divertido como grave, elocuente y espiritual, y todo cuanto decía parecía decirlo solamente para interesar a la joven. Muy absorta, ella parecía no escucharle. Se sirvió el café en la terraza que da sobre el patio de honor y el jardín francés del lado de la fachada principal. En medio del césped, la banda del regimiento se puso a tocar, y la multitud, compuesta de aldeanos, se expandió por las avenidas del parque. Mientras tanto, Nelly recordaba la promesa de Arsenio Lupin: «A las 3 todo estará aquí, yo me comprometo». A las 3, y las agujas del gran reloj que ordenaba el ala derecha del castillo marcaban las 2:40. Ella las miraba aún contra su voluntad a cada instante, y miraba también a Belmont, que se balanceaba tranquilamente en una mecedora. Las 2:50, las 2:55, una especie de impaciencia mezclada de angustia dominaba a la joven. Cabía admitir que el milagro se realizase en el minuto fijado, cuando el castillo, el patio y el campo estaban llenos de gente, y cuando en esos mismos momentos el fiscal de la República y el juez de instrucción llevaban a cabo su investigación. Y, no obstante, Arsenio Lupin había prometido aquella solemnidad. «Ocurrirá como él lo ha dicho», pensó ella, impresionada por todo lo que había en aquel hombre de energía, autoridad y certidumbre, y no le parecía un milagro, sino un acontecimiento natural que debía producirse por la fuerza de los hechos. Durante un segundo sus miradas se cruzaron. Ella enrojeció y volvió la cabeza hacia otro lado. Las 3. Sonó la primera campanada, la segunda, la tercera. Horacio Belmont sacó su reloj, alzó los ojos para mirar el de la torre y luego volvió a meter el suyo en el bolsillo. Transcurrieron unos segundos, y he aquí que la multitud abrió paso en medio del césped, dejando el camino expedito a 2 carros que acababan de franquear la puerta del parque, tirados cada uno por un tronco de caballos. Eran de esos furgones que van siguiendo a los regimientos y que transportan las cantinas de los oficiales y los sacos de los soldados. Se detuvieron ante la escalinata. Un sargento Furriel saltó de uno de los asientos y preguntó por el señor Devane. Devane acudió y bajó las escaleras. Sobre los carros vio cuidadosamente colocados y bien envueltos sus muebles, sus cuadros, sus objetos de arte. A las preguntas que le fueron formuladas, el Furriel respondió mostrando la orden que había recibido del ayudante de servicio y que este ayudante había a su vez recibido por la mañana. Mediante esa orden, la segunda compañía del 4º batallón debería proveer a fin de que los objetos y muebles depositados en la encrucijada de Halleux, en el bosque de Arques, fuesen llevados a las 3 al señor Jorge Devane, propietario del castillo de Thibermesnil. Firmaba la orden el coronel Viubel. En la encrucijada, agregó el sargento, todo estaba listo, alineado sobre el césped, y bajó la guardia de unos aldeanos. Esto me pareció raro, pero la orden era categórica. Uno de los oficiales examinó la firma de la orden. Estaba perfectamente imitada, pero era falsa. La banda había dejado de tocar, se vaciaron los furgones y se reintegraron los muebles a sus respectivos lugares. En medio de tal agitación, Nelly permaneció sola en el extremo de la terraza.
Estaba con aire grave y preocupado, agitada por pensamientos confusos que no buscaba formular. De pronto vio a Belmont que se acercaba. Ella quiso evitarle, pero el ángulo de la balaustrada que tiene la terraza la encerraba por los dos lados, y una línea de grandes cajas de arbustos, naranjos, laureles rosa y bambúes no le dejaban otra retirada que el mismo camino por donde había avanzado el joven. No se movió. Un rayo de sol temblaba sobre sus cabellos de oro, agitado por las hojas temblorosas de un bambú. Cumplí mi promesa de esta noche. Arsenio Lupin estaba a su lado, y cerca de ellos no había nadie. Con actitud titubeante y voz tímida repitió: «Cumplí mi promesa de esta noche». Él esperaba una palabra de agradecimiento, cuando menos un gesto que probara el interés que ella tuviese en ese acto, pero ella se calló. Ese desprecio irritó a Arsenio Lupin, pero al propio tiempo experimentaba el sentimiento de todo cuanto le separaba de Nelly, ahora que ella sabía toda la verdad. Él hubiera querido disculparse, buscar excusas, mostrar su vida en lo que ésta tenía de audaz y de grande, pero por anticipado las palabras que se le helaban y sentía lo absurdo y lo insolente de toda explicación. Entonces murmuró tristemente, invadido por un torrente de recuerdos: «Qué lejos queda ya el pasado. ¿Recuerda usted las largas horas sobre el puente de la Provence? Ah, vea usted, igual que hoy, usted tenía una rosa en la mano, una rosa pálida como esta. Yo se la pedí a usted, pero usted pareció no oírme. Sin embargo, después de vuestra partida yo encontré la rosa, olvidada sin duda, y la guardé». Ella continuó sin responder, parecía muy lejos de él, y continuó: «En recuerdo de aquellas horas, no piense usted en lo que sabe. Que el pasado se sobreponga al presente, que yo no sea aquel que vio usted esta noche, sino aquel de antaño, y que sus ojos me miren, aunque no sea más que por un segundo, como entonces me miraban. Se lo ruego a usted, ¿acaso ya no soy el mismo?». Ella levantó los ojos, como él se lo pedía, y le miró. Luego, sin una palabra, colocó un dedo sobre una sortija que él llevaba en el índice. Solo se podía ver la parte del anillo, pero la piedra montada vuelta hacia el interior de la mano estaba formada por un maravilloso rubí. Arsenio Lupin enrojeció. Aquella sortija pertenecía a Jorge de Van. Él sonrió con amargura. «Tiene usted razón. Lo que ha sido será también siempre. Arsenio Lupin no es y no podrá ser sino Arsenio Lupin, y entre usted y él no puede haber ni siquiera un recuerdo. Perdóneme, yo debería haber comprendido que mi sola presencia cerca de usted constituye un ultraje». Se escurrió a lo largo de la balaustrada con el sombrero en la mano. Nelly pasó delante de él y sintió la tentación de detenerla, de implorarle, pero le faltó la audacia suficiente y se limitó a seguirla con los ojos, lo mismo que aquel ya lejano día en que ella cruzó la pasarela del barco en el muelle de Nueva York. Nelly subió los peldaños que conducían a la puerta. Por un instante aún su esbelta silueta se dibujó sobre los mármoles del vestíbulo. Luego ya no la vio más. Una nube oscureció el sol. Arsenio Lupin observaba inmóvil las huellas de los menudos pies de la joven grabadas sobre la arena. De pronto se estremeció. Sobre la caja de bambú contra la cual Nelly se había apoyado, yacía la rosa que él no se había atrevido a pedirle. Olvidada sin duda, la flor también, pero ¿olvidada voluntariamente o por distracción? La tomó con ardor, se desprendieron algunos pétalos, los recogió uno a uno como si se tratara de reliquias. «Vámonos», se dijo, «ya no me queda nada que hacer aquí, tanto más cuanto que si Sherlock Holmes se mezcla en esto, el asunto podría ponerse feo». El parque estaba desierto. No obstante, cerca del pabellón que domina la entrada se mantenía un grupo de gendarmes. Arsenio Lupin se metió entre el bosque, escaló el muro del recinto y para dirigirse a la estación más próxima tomó un sendero que serpeaba entre los campos. Aún no había caminado 10 minutos cuando el camino se estrechó, encajado entre dos taludes, y cuando Lupin llegaba a ese pequeño desfiladero, divisó a alguien que venía en sentido contrario. Era un hombre de unos 50 años, bastante robusto, con el rostro rasurado y cuyo traje denunciaba a una persona de origen extranjero. Llevaba en la mano un pesado bastón y colgada al cuello una bolsa de viaje. Se cruzaron y el extranjero dijo con acento inglés apenas perceptible: «Perdóneme, señor, ¿es este en verdad el camino del castillo?». «Siga usted todo derecho, señor, y luego a la izquierda. Cuando haya llegado al pie del muro, le esperan a usted con impaciencia». «Ah, sí, mi amigo Devan nos anunció la visita de usted ayer noche». «Tanto peor para el señor Devan si ya ha hablado demasiado».
y yo me siento feliz de ser el primero en saludarle. Sherlock Holmes no tiene un admirador más ferviente que yo. En su voz había un matiz apenas perceptible de ironía, pero hubo de lamentar esta, pues Sherlock Holmes le examinó de pies a cabeza con una mirada a la par tan envolvente como aguda, de modo que Arsenio Lupin tuvo la impresión de haber sido cogido, aprisionado y registrado por aquellos ojos, más exactamente y más esencialmente que jamás lo había sido por ningún aparato fotográfico. El cliché ya está hecho, pensó, ya no vale la pena de disfrazarme con este buen hombre, solamente que ¿me habrá reconocido? Se saludaron, pero se escuchó un ruido de caballos que caracoleaban con resonancias de hierro. Eran los gendarmes. Los dos hombres tuvieron que pegarse al talud, entre la alta hierba para evitar el ser atropellados. Los gendarmes pasaron, pero como unos iban a cierta distancia de otros, su paso duró bastante tiempo, y Lupin pensó, todo depende de esta pregunta, ¿me habrá reconocido? Si me reconoció, hay muchas posibilidades de que él abuse de la situación. El problema es angustioso. Cuando el último jinete hubo pasado ya, Sherlock Holmes se incorporó y sin decir nada se sacudió las ropas manchadas de polvo. La correa de su saco de viaje tenía adherida una rama de zarzas. Arsenio Lupin se apresuró a quitársela. Nuevamente los dos hombres se examinaron por unos segundos, y si alguien los hubiera sorprendido en esos instantes, hubiera resultado para él un espectáculo emocionante, aquel primer encuentro entre dos hombres tan potencialmente dotados, ambos enteramente superiores y destinados fatalmente por sus aptitudes especiales a chocar como dos fuerzas iguales a quienes el orden de las cosas lanza el uno contra el otro a través del espacio. Luego el inglés dijo, «Le estoy agradecido, señor». «Quedo a su disposición», le respondió Lupin. Se separaron. Lupin se dirigió a la estación, Sherlock Holmes hacia el castillo. El juez de instrucción y el fiscal de la República se habían marchado después de realizar inútilmente sus investigaciones, y en el castillo se esperaba a Sherlock Holmes con la curiosidad que justificaba su gran fama. Causó cierta decepción su aspecto de buen burgués que tan profundamente difería de la imagen que todo el mundo se había forjado de él. No tenía nada del héroe de novela, del personaje enigmático y diabólico que evoca en nosotros la idea de Sherlock Holmes. No obstante, Devan exclamó con el mayor entusiasmo, «Al fin, maestro, está usted aquí. ¡Qué felicidad! Hace tanto tiempo que yo esperaba. Me siento casi feliz de todo cuanto ha ocurrido, pues ello me vale el placer de veros. Pero a propósito, ¿cómo llegó usted?» «Por tren». «Qué pena, yo os había enviado mi automóvil al desembarcadero». «Ah, era toda una llegada oficial, ¿verdad? Con tambores y música. Excelente medio ese para facilitarme mi tarea», refunfuñó el inglés. Ese tono poco acogedor desconcertó a Devan, quien, esforzándose por bromear, prosiguió. «La tarea felizmente resulta ahora más fácil de lo que yo le había escrito a usted». «¿Y por qué?» «Porque el robo tuvo lugar esta noche». «Si usted no hubiera anunciado mi visita, señor, es probable que el robo no hubiera tenido lugar esta noche». «¿Y entonces cuándo?» «Mañana o cualquier otro día». «Y en ese caso, Lupin hubiera sido cogido en la trampa. Y mis muebles no hubieran sido robados. Pero mis muebles están aquí». «¿Aquí?» «Fueron traídos a las 3 de la tarde». «¿Por Lupin?» «Por dos furgones militares». Sherlock Holmes se caló violentamente el sombrero y reajustó su saco de viaje, pero Devan exclamó, «¿Qué hace usted?» «Me marcho». «¿Pero por qué?» «Porque sus muebles están aquí, Arsène Lupin ya está lejos y mi papel ya ha terminado». «Pero yo tengo necesidad absoluta de vuestra ayuda, señor. Lo que ocurrió ayer puede volver a repetirse mañana, puesto que nosotros ignoramos lo más importante, cómo Arsène Lupin entró, cómo salió y por qué unas horas más tarde procedió a restituir lo robado». «Ah, usted ignora». La idea de que había un secreto que descubrir suavizó a Sherlock Holmes. «Sea, busquemos, pero pronto, ¿no es eso? Y hasta donde sea posible, busquemos solos». La frase apuntaba claramente a los presentes. Devan comprendió y condujo al inglés al salón. Con qué tono seco, con qué palabras que parecían contadas ya por anticipado, y con qué parsimonia le planteó Holmes a Devan las preguntas sobre la velada de la víspera, sobre los invitados que en ella se encontraban y sobre las personas que habitualmente concurrían al castillo. Luego examinó los dos volúmenes de la crónica, comparó las cartas del subterráneo, se hizo repetir las citas reveladas por el padre Jellis y preguntó,
¿Fue en efecto ayer cuando ustedes hablaron por vez primera de estas dos citas? Sí, ayer. ¿Usted nunca se las había comunicado al señor Horacio Belmont? Nunca. Bien, pida su automóvil. Salgo dentro de una hora. ¿Dentro de una hora? Al señor Lupin no le llevó más el resolver el problema que usted le planteó. ¿Yo le planteé? Pues sí, Arsenio Lupin y Belmont son la misma persona. Yo lo dudaba. ¡Ah, el pícaro! Ayer noche a las 10 usted le proporcionó a Lupin los elementos verdaderos que le faltaban y que él buscaba desde hacía semanas, y en el curso de la noche Lupin tuvo tiempo para comprender, reunir su banda y desvalijarle a usted. Y yo tengo la pretensión de ser tan expeditivo como él. Se paseó de un extremo a otro de la estancia reflexionando, luego se sentó cruzando sus largas piernas y cerró los ojos. Devan, bastante turbado, esperaba y al cabo de un rato se dijo: ¿Duerme? ¿Reflexiona? Procediendo al azar, salió de la estancia para dar órdenes. Cuando regresó, vio a Sherlock Holmes en el fondo de la escalera, arrodillado en el suelo e inspeccionando la alfombra. ¿Qué hay entonces? Mire allí esas manchas de vela. Caramba, en efecto, y completamente frescas. Y puede observarlas igualmente en lo alto de la escalera, y más todavía alrededor de esta vitrina que Arsenio Lupin violentó y de la cual quitó los objetos preciosos para dejarlos luego sobre la butaca. ¿Y qué deduce usted de todo eso? Nada. Todos esos hechos podrían explicar la devolución que realizó luego, pero este es un ángulo de la cuestión que no tengo tiempo para dedicarme a él. Lo esencial es el trazado del subterráneo. ¿Usted espera de todos modos? Yo no espero, sé. Existe, ¿no es eso?, una capilla a 200 o 300 metros del castillo. Sí, una capilla en ruinas en la que se encuentra la tumba del duque de Rolón. Dígale a su chofer que no se espere junto a esa capilla. Mi chofer no ha regresado todavía, me advertirán, pero según lo que yo le digo, usted calcula que el subterráneo debe desembocar en la capilla. ¿En qué indicios? Sherlock Holmes le interrumpió. Yo le ruego que me procure una escalera y una linterna. Ah, entonces usted necesita una escalera y una linterna. Al parecer sí, puesto que se las he pedido. Devan, un tanto desconcertado, llamó tirando del cordón de la campanilla. Fueron traídas ambas cosas. Las órdenes se sucedían entonces con el rigor y la precisión de órdenes militares. Coloquen esta escalera contra la biblioteca, a la izquierda de la palabra Tiber-Mesnil. Devan puso la escalera y el inglés continuó. Más a la izquierda, a la derecha, alto ahí. Ahora suba. Bien. Todas las letras de esa palabra están en alto relieve, ¿no es así? Sí. Ahora tomemos la letra H, a ver si gira en un sentido o en otro. Devan echó mano a la letra H y exclamó: sí, gira hacia la derecha, en un cuarto de círculo. ¿Quién le ha revelado eso a usted? Sin responder, Sherlock Holmes continuó: desde donde usted se encuentra puede alcanzar la letra R. Sí, muévala varias veces como si se tratara de un cerrojo que se empuja y se tira de él. Devan movió la letra conforme se le ordenaba. Con gran sorpresa suya se produjo un desarticulamiento interior como de un resorte. Magnífico, dijo Sherlock Holmes. Ya no nos queda más que deslizar la escalera al otro extremo, donde termina la palabra Tiber-Mesnil. Bien, y ahora si no me he equivocado, si las cosas salen como deben salir, la letra L deberá abrirse como una ventanilla. Con cierta solemnidad, Devan echó mano a la letra L, y ésta se abrió, pero Devan cayó de la escalera, pues de repente toda la parte de la biblioteca situada entre la primera y la última letra giró sobre sí misma y dejó al descubierto la boca del subterráneo. Sherlock Holmes, flemático, exclamó: ¿No se hirió usted? No, no, replicó Devan levantándose. Estoy ileso pero aturdido, lo confieso, con estas letras que se agitan, ese subterráneo abierto. ¿Y qué? ¿No era eso precisamente lo que tenía que ocurrir conforme a la cita de Sully? Que el hacha voltea correspondiendo H a la letra H. El aire se estremece correspondiendo al aire a la letra R. Y el ala se abre correspondiendo ala a la letra L. Eso fue lo que permitió a Enrique IV el recibir a la señorita de Tancarville a una hora tan extraordinaria. Pero ¿y Luis XVI?, preguntó Devan aturdido. Luis XVI era un gran herrero y un hábil cerrajero. Yo he leído un tratado de las cerraduras de combinación que se le atribuye a él. Por parte de Tiber-Mesnil se trataba de proceder como un buen cortesano y mostrarle a su amo esta obra maestra de mecánica. Para recordarlo, el rey escribió la clave 2612, es decir,
HRL, o sea, la segunda, la sexta y la duodécima letras de la palabra Tibermesnil. Ah, magnífico, ya comienzo a comprender, solamente que, si bien me explico cómo se sale de este salón, lo que no me explicaba era cómo Lupin ha podido penetrar en él, porque, obsérvelo bien, él venía de afuera. Sherlock Holmes encendió la linterna y avanzó unos pasos en el interior del subterráneo. Vea, todo el mecanismo está presente aquí, como los resortes de un reloj, y todas las letras se encuentran a la inversa. Lupin no tuvo pues más que hacerlas funcionar por este lado del cierre. ¿Y cómo prueba usted eso? ¿Y cómo lo pruebo? Vea esta mancha de aceite. Lupin había previsto incluso que las ruedas del mecanismo necesitarían ser engrasadas, manifestó Sherlock Holmes, no sin admiración. Ah, entonces él conocía la otra salida. ¿Cómo la conozco yo? Sígame. ¿Por el subterráneo? ¿Que tiene usted miedo? No, pero ¿está seguro usted de conocer el camino? Con los ojos cerrados. Bajaron primero 12 peldaños y luego otros 12 dos veces. Después penetraron por un largo pasillo cuyas paredes de ladrillo ostentaban las marcas de sucesivas restauraciones y resumaban humedad en algunos lugares. El piso también estaba húmedo. Estamos pasando por debajo del estanque, observó Devan, nada tranquilo. El pasillo terminaba en una escalera de 12 peldaños, seguida de otras 3 escaleras de 12 peldaños también, las cuales subieron con dificultad para desembocar luego en una pequeña cueva abierta en la propia roca. El camino no pasaba de allí. Diablo, murmuró Sherlock Holmes, no hay más que muros desnudos y esto ya se pone difícil. Y si regresáramos, murmuró Devan, porque en fin de cuentas yo no veo en forma alguna la necesidad de saber ya más, ya quedo enterado. Pero al levantar la cabeza el inglés lanzó un suspiro de alivio. Por encima de ellos se repetía el mismo mecanismo que el de la entrada. No tuvo pues más que hacer funcionar las 3 letras. Un bloque de granito se movió. Era por el otro lado la piedra sepulcral del duque de Rolón, grabada con las 12 letras de Tibermesnil, y entonces se encontraron en la pequeña capilla en ruinas que el inglés había señalado. Y se vuela hasta Dios, es decir, hasta la capilla, dijo él, repitiendo el final de la cita. Devan, confundido por la clarividencia y la vivacidad de Sherlock Holmes, exclamó: ¿Es posible? ¿Es posible que esa simple indicación os haya bastado? Bah, replicó el inglés, incluso resultaba inútil. En el ejemplar de la Biblioteca Nacional, el trazado se termina a la izquierda, como usted sabe, por un círculo y a la derecha, cual usted ignora, en una pequeña cruz, pero tan borrosa que solamente puede verse con lupa. Esa cruz significa evidentemente la capilla en que nos encontramos. El pobre Devan no creía lo que oía. Es sorprendente, milagroso y sin embargo de una simplicidad infantil. ¿Cómo es posible que nadie hasta ahora haya penetrado este misterio? Porque nadie reunió nunca los 3 o 4 elementos necesarios, es decir, los 2 libros y las citas, nadie excepto Arsenio Lupin y yo. Pero yo también, objetó Devan, y el padre Jellis. Nosotros 2 sabíamos tanto como usted, pero a pesar de ello... Holmes sonrió y contestó: Señor Devan, no todo el mundo es lo suficientemente apto para descifrar enigmas. Pero es que hace ya 10 años que yo busco el descifrar este y usted en 10 minutos. Bah, es la fuerza de la costumbre. Salieron de la capilla y el inglés exclamó: caramba, un automóvil que espera. Pero si es el mío. El suyo, pero yo no creía que el chofer hubiera regresado ya. En efecto, y yo me pregunto. Se acercaron al coche y Deval le preguntó al chofer: Eduardo, ¿quién le dio la orden de venir aquí? Fue el señor Belmont, respondió el chofer. ¿El señor Belmont? Pero es que lo encontró usted cerca de la estación y me dijo que viniera a la capilla. ¿Que viniera a la capilla? ¿Pero por qué? Para que le esperara a usted, señor, y al amigo del señor. Devan y Sherlock Holmes se miraron. El primero dijo: él comprendió que el enigma sería un juego para usted. El homenaje que os ha hecho es una muestra de delicadeza. Una sonrisa de satisfacción plegó los finos labios del detective. El homenaje le era grato. Inclinando la cabeza manifestó: es todo un hombre. Me bastó solo verle, por lo demás, y yo ya le había juzgado. ¿Cómo entonces usted ya le vio? Nos cruzamos en el camino hace un rato. ¿Y usted sabía que era Horacio Belmont? Quiero decir, Arsenio Lupin. No, pero no tardé en adivinarlo, por cierta ironía expresada por su parte. ¿Y usted le dejó escapar? En verdad sí, a pesar de que el juego estaba en ese momento a mi favor, 5 gendarmes que pasaban precisamente por allí. Pero maldición, era la gran oportunidad, aprovecharla entonces o nunca. Precisamente, señor, dijo el inglés altivo, cuando se trata de un adversario como Arsenio Lupin, Sherlock Holmes no se aprovecha de las ocasiones, él las hace nacer.
La hora apremiaba, y puesto que Lupin había tenido la encantadora atención de enviar el automóvil, era preciso aprovecharse sin demora. Devan y Sherlock Holmes se instalaron en el fondo de la cómoda limusina. Eduardo puso en marcha el vehículo y arrancaron. Los campos y los bloques de árboles desfilaron en el paisaje. Las blandas ondulaciones de la tierra de Cox parecían allanarse delante de ellos. De pronto, los ojos de Devan fueron atraídos por un pequeño paquete colocado en una de las bolsas instaladas en la limusina. «Caramba, ¿qué es esto? ¿Un paquete? ¿Qué significa? Pero si es para usted». «¿Para mí? Sí, lea, Mr. Sherlock Holmes, de parte de Arsenio Lupin». El inglés tomó el paquete, desató la cuerda con que estaba sujeto y le quitó las 2 hojas de papel en que estaba envuelto. Era un reloj. «Oh», dijo, acompañando esa exclamación con un gesto de cólera. «¿Un reloj?», dijo Devan. «¿Es que acaso...?» El inglés no respondió. «Pero si es el reloj de usted, Arsenio Lupin os devuelve vuestro reloj. Pero si os lo manda es porque os lo había quitado. Os había quitado vuestro reloj. ¡Ah, qué jugada! El reloj de Sherlock Holmes, escamoteado por Arsenio Lupin. Dios, qué gracia tiene. No, en verdad, me perdonará usted, pero esto es más fuerte que yo mismo». Y cuando ya rió bastante, afirmó con un tono de convencimiento: «Oh, es un hombre, todo un hombre en efecto». El inglés se mantuvo silencioso. Hasta Deep no pronunció ni una sola palabra. Iba con los ojos constantemente puestos en el horizonte huidizo. Su silencio fue terrible, insondable, más violento que la rabia más feroz. En el desembarcadero dijo simplemente, ahora ya sin cólera, pero con un tono en el que se percibía toda la voluntad, toda la energía del personaje: «Sí, es todo un hombre, y un hombre sobre el hombro del cual yo experimentaría un gran placer en colocar la mano que le tiendo a usted, señor Devan. Y tengo la idea, vea usted, de que Arsenio Lupin y Sherlock Holmes se encontrarán de nuevo un día u otro. Sí, el mundo es demasiado pequeño para que ellos no vuelvan a encontrarse, y ese día